Bien, bueno. Si te pongo. Profe, en caso de que la profesora Giovannini haga limpieza, ¿directamente no nos aparecería la materia en el campus o no? No, porque están suspendidos. O sea, les va a aparecer la materia, las actividades no les van a aparecer. Ah, ok, estamos seguros todavía entonces. Total bloque. No, para mañana a las 10 de la noche. Bueno. Bien, bueno. Cualquier duda o consulta, me siguen consultando después por WhatsApp con esas consideraciones. Disculpe, profe, sigo escuchándole medio bajo. No sé si es por el Zoom o... ¿Todos me escuchan bajo? Capaz que tu volumen. Debe ser yo. Escucha bien, A ver si me profe. conecto, Proba tu y volumen. empiezo y entro de Está bien, vuelta. profe. Bien. Bueno, estamos viendo la fecha de parcial. Va a ser en junio seguramente. Y bueno, hasta donde lleguemos en junio, ¿no? Y hoy empezaríamos, medio que el último tema al que vamos a llegar antes de que termine el cuatrimestre, que tiene que ver con procesos con archivos, ¿sí? ¿Qué son procesos con archivos? Ya vamos a ir integrando todos los conceptos que veníamos viendo de secuencia de registros y ya están más cerca del primer taller de lenguaje que van a ver, donde todo esto que estuvieron analizando se va a volcar en Pascal, que es el primer lenguaje. Con lo que vimos de archivos, ustedes ya pueden empezar a procesar archivos con Pascal. Quien se anime, quien se anime a empezar a procesar archivos con Pascal, les recomiendo que lo hagan. Yo lo que voy a hacer es voy a ir habilitando alguna carpeta en la nube, ejercicios en Pascal para que ustedes los vayan probando. Algunos con error, otros sin error, entonces los van probando y van interactuando un poquito, ¿sí? Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, vamos a ver acá. Este tema de consistencia y congruencia. Son dos conceptos que están en los apuntes de la materia, pero que quiero que nos quede claro respecto a qué se refiere cada uno, ¿sí? Cuando yo hablo de la consistencia de un archivo, estoy hablando de verificar la validez del dato que yo tengo guardado en el registro respecto de su definición en el ambiente. O sea que si yo digo que en el campo edad va un numérico de 2, no puedo poner un numérico de 3. ¿Me explico? Entonces la consistencia genera eso. Ahí Gonza me ayuda. Fíjense, en el registro fecha tenemos los tres campos: año, que es un numérico de 4, mes, que es un numérico de 2, día, que es un numérico de 2. Esta primera opción del registro me dice 2015-0423. ¿Cumple la definición que tengo en el ambiente? Sí, ¿no? Registro número 2, 2000-03-15. ¿Cumple la definición que tengo? También. Entonces, si yo tuviera dos registros en el archivo, este archivo es consistente. ¿Sí? Vamos al otro ejemplo. Fíjense. 8.956 del 23 del 12. ¿Este registro es consistente con lo que está en el ambiente? Sí. ¿Por qué? Porque el año sigue siendo un numérico de 4, el mes sigue siendo un numérico de 2 y el día sigue siendo un numérico de 2. Acá. 2021 del 16 del 00. ¿Es consistente o no? Sí. Lo único que yo miro en la consistencia es que lo que yo tenga almacenado se equipare con lo que está en el ambiente. Es decir, no veo si el dato es correcto. ¿Me explico? ¿Sí? Vamos a la siguiente. Fíjense este caso ahora. 201, 123, 25. ¿Cumple con la definición del ambiente? No. 12, 3, 2000. ¿Cumple? No. Este archivo no es consistente.
¿Se entiende la diferencia? Ahora que vemos los ejemplos, vamos al siguiente ejemplo. Fíjense, 2021, 12, 330, no cumple, 2021, 15 del 12, no cumple, entonces no es consistente. ¿Sí? Bien. Hay otra forma de consistencia, que es la consistencia automática. ¿Qué hace el registro? Yo cuando voy cargando los datos ya solo me va rebotando, me va diciendo ingrese de vuelta, o ingrese un valor válido, o ingrese un valor que se encuentra entre tanto y tanto, que se usa generalmente con variables que tienen rango y conjunto, que son los temas que vimos la clase pasada. ¿Sí? Fíjense, acá que estoy definiendo, conjunto rangos. Rangos. ¿Sí? Rangos. Entonces, cuando yo tengo variables en un registro donde la defino con un rango, estoy hablando de consistencia automática. Entonces, vamos al ejemplo. Fíjense, año de vencimiento 2022 al 2030. Tengo acá un código que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Un código de abreviatura que tiene 4 alfanuméricos y un año de vencimiento que dice 2020. Esto, ¿qué me va a decir? Ingrese de vuelta. ¿Por qué? Porque está fuera del rango del año de vencimiento. Del rango, no es un conjunto. Acá, perdón, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Profe, 15. Sí, le hago una pregunta. decime. ¿Con 2 puntos se define el rango, no con 3? Eso ya vimos la diferencia en la clase pasada. Una cosa es en el ambiente, Ok. cuando es una variable a la que yo le voy a cargar valores, y otra cosa es una variable con la que yo voy a comparar valores. ¿Sí? Bueno, gracias. Ya lo expliqué, ¿se acuerdan? Siempre, a modo de recomendación nomás, repasen lo de la clase anterior, ¿sí? Para que no perdamos tiempo en esto y ya ustedes vayan cazando las cuestiones. Entonces me iba a rebotar ya porque el código tiene 15. Aparte de que me va a decir que vuelva a ingresar el año. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 4 y 2, 25. ¿Es consistente o no el registro? ¿Tiene consistencia automática? Sí, ¿sí? Y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 4 alfanumérico, 20, 22. ¿Está? Esa es entonces la diferencia entre consistencia y consistencia automática. ¿Estamos? El otro concepto que vamos a ver es la congruencia. ¿Qué es la congruencia? Ahora sí ya vamos a verificar la validez de un dato. Ahora sí. Hoy decíamos, ¿es válido un año 8956? Sí, porque es un numérico de 4. Ahora es válido y no todavía. ¿Sí? No estamos hablando del 8956. Entonces ese dato no sería congruente. Es consistente, pero no es congruente. ¿Queda claro? Ahí es donde, o el mes 23, por ejemplo. Hasta ahora no tenemos mes 23. Entonces, ese dato es consistente, no es congruente. ¿Cómo son las congruencias? La congruencia puede ser fina, donde yo hago esta validación entre datos en archivos distintos. Por ejemplo, ustedes son estudiantes de UTN, forman parte de un archivo de estudiantes de UTN. A su vez, forman parte de un archivo de estudiantes de ¿qué? De ISI, ¿sí? ¿Cómo hago yo la congruencia para saber si este estudiante es válido en ISI? Lo que voy a mirar es que sea estudiante ¿dónde? En UTN. Entonces estoy comparando validez de datos entre archivos distintos. ¿Me explico? Eso es validez fina. Y validez gruesa es cuando yo valido datos entre datos de un mismo registro. ¿Sí? Por ejemplo, la fecha 2021-23 del 34, como les decía, es un dato consistente porque cumple la definición del ambiente de una fecha, pero no es congruente porque no es una fecha válida. No existe un día 34, no existe un mes 23. ¿Se entiende? Fina, entonces, comparo datos entre archivos distintos, valido datos, y gruesa, valido dentro del mismo registro. Y ahí viene
la conclusión. Para que un archivo sea correcto, tiene que cumplir dos condiciones. Tiene que ser consistente y tiene que ser congruente. Si no es consistente, el archivo ya no es correcto. Si yo verifico que es consistente, como el 222/23/34, pero no es congruente, no es correcto. ¿Se entiende? Que sea consistente no significa que sea congruente, porque el dato puede estar bien cargado de acuerdo a lo que yo definí en el ambiente, pero puede ser un dato inválido. ¿Sí? Todas estas cuestiones, léanlas, porque para el examen de teoría seguramente les pondremos un escenario, les preguntaremos si hay congruencia, de qué tipo es la congruencia, si hay consistencia, o le vamos a preguntar si el archivo es correcto o no, y ustedes tendrán que decir sí, y si es sí, le vamos a pedir que justifiquen. Entonces ustedes para justificar van a decir, es correcto porque el archivo es consistente y es congruente. ¿Está? O no es correcto porque es consistente pero no es congruente, o no es consistente directamente. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Campus? No. ¿Nada? El chat no estoy viendo, así que no. ¿Nada? Bien. Este es el trabalengua. Si es consistente, no indica que sea congruente. Si no es consistente, tampoco va a ser congruente. Porque si ya en el dato supera lo que está en el ambiente, o sea, si en lugar de tener un año de 4 dígitos, tengo un año de 5 dígitos, de ninguna manera va a ser congruente. Entonces ya cuando controlo que no es consistente, ese archivo no es correcto. ¿Sí? Bueno, esos son conceptos que están en el apunte y que por ahí cuando ustedes lo lean no se entiende tan claro como cuando lo vemos con ejemplo, entonces lo traje antes de que empecemos con los procesos con archivos. De la clase pasada, ¿hay alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que les haya quedado? ¿Por qué? Porque ahora empezamos con los procesos y acá ya todo el concepto de registro y archivo tiene que estar masticado y bien para poder entender los procesos. ¿Avanzamos nada más? Profe. Rango y conjunto. No. Conjuntos es una variable que puede tener uno de varios valores. Por ejemplo, les dije el semáforo, rojo, amarillo, verde. Y rango es un conjunto de valores que se puede ordenar de alguna manera. Tenés un rango de años, tenés el abecedario, un rango de fecha, un rango de letras, las vocales, algo que se pueda ordenar. Esas son las dos diferencias de variables. Después, la forma de definición depende cómo la vas a usar. Si vas a cargar datos con 2 puntos, si vas a comparar valores con signo igual. ¿Sí? Sí. Profe. Al principio, por eso me confundió. Si no había nada de puntos, las dos siempre estaban por el punto. Ah, el rango entre 2021, eso no importa, ¿eh? Eso no importa. Lo que me importa es cómo definan, si usan 2 puntos o usan igual. La diferencia es que a veces te toma el PowerPoint cuando vos escribís 3 puntos o 4 puntos, te lo achica a 2 automáticamente, pero eso no me genera nada. Eso les va a rebotar el lenguaje en todo caso. Ahora, si ustedes definen una variable como variable y un dato como constante cuando no debería, el lenguaje no sabe que lo están definiendo mal, entonces no les va a rebotar. ¿Alguien del Zoom tenía una consulta? Sí, es justamente eso. Igual, un conjunto yo lo puedo definir igual y 2 puntos, o solamente de un tipo, de una manera. Sí, podés definirlo de acuerdo al uso que le van a dar. ¿Sí? De acuerdo al uso que le van a dar. Si es una variable a la que le voy a cargar datos, 2 puntos. Si es un dato que me va a ayudar para comparar, con signo igual. Que está en la presentación y está el ejemplo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí, para quedarme claro nomás. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, avanzamos acá. ¿Qué es un proceso? Una serie de acciones ¿para qué? Correr, caminar, eso es un conjunto de acciones, pero no es un proceso. Esto piensen en sistemas y organizaciones que vienen dando los conceptos y demás. ¿Qué es un proceso?
Muy bien, un conjunto de acciones ordenadas que tienen ese orden para poder cumplir un fin, ¿sí? Está muy relacionado a qué concepto que vimos nosotros. Al algoritmo, ¿sí? De hecho, cuando ustedes van a escribir el algoritmo, ¿qué dice en su pseudocódigo? ¿Qué palabra dice? Proceso. Proceso o algoritmo. ¿Sí? Justamente, es un conjunto de acciones que están ordenadas, que tienen un ciclo lógico, una secuencia, para cumplir un objetivo. Que yo acá les muestro, fíjense que no necesariamente existen procesos en la industria de los sistemas y las tecnologías, sino también, si quiero hacer reciclado de plásticos, tengo una serie de cosas, ¿sí?, que tengo que hacer para llegar al reciclado. ¿Estamos? Si vamos a la definición formal, vamos, ahí no te quería pinchar, son operaciones mediante las cuales se realizan cambios a los datos de entrada para obtener resultados como datos de salida, que está muy asociado al concepto que ustedes ya tienen de sistema, ¿sí? Acuérdense que cuando yo hablo del sistema, yo tengo entradas, que es donde nosotros en algoritmo nos preguntamos qué datos necesitamos procesar. Entonces ahí ustedes identifican los datos que van a incorporar en el ambiente, qué procesos vamos a realizar sobre esos datos, y finalmente vamos a ver qué necesitamos como salida. La salida va a ser información, que son ya datos con significado, ¿sí? En algoritmos vamos a ver varios tipos de procesos. Vamos a ver procesos individuales y vamos a ver procesos múltiples. Hoy vamos a arrancar con procesos individuales. ¿Qué son los procesos individuales? Son procesos que van a trabajar sobre un único archivo de entrada. Yo voy a hacerle algo a ese archivo de entrada, lo voy a procesar y voy a generar uno o ningún archivo de salida. ¿Sí? Si yo proceso un archivo de entrada, ¿puedo no generar un archivo de salida? ¿Por qué, por ejemplo? Y mostrar algo. Muy bien, ¿qué más puedo hacer? Exacto. Algún proceso le puedo hacer y no necesariamente estoy generando un archivo de salida. ¿Está? Entonces, siempre que yo hable de procesos individuales, recuerden, como entrada tengo un archivo y como salida puedo o no tener algún archivo. ¿Está? ¿Cuáles son los procesos individuales que vamos a ver en la materia? Genérico o carga, que si bien son distintos, en la bibliografía ustedes lo pueden encontrar como sinónimos, pero ahora yo les muestro la diferencia entre ambos. Genérico viene de generación, genérico viene de voy a generar un archivo de salida, ¿sí? Y el de carga, estoy cargando el archivo, desde cero, un archivo vacío completamente. El genérico muchas veces se genera en función a otro. Emisión tiene la salida impresa de los datos como objetivo, pueden ser emisión de listados o emisión de padrones, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Ahora la vamos a ver en la práctica, digamos, de esta presentación. ¿Cuál es la diferencia si yo emito solo un listado a que si emito un padrón? Después vamos a ver corte de control, que es más complejo. Acá van a tener problemas de generación de padrones, pero que tienen subtotales estos padrones. Es el proceso más complejo que los anteriores, después lo vamos a ver. Y por último, los estadísticos, que son procesos que en realidad no los vemos en esta primera parte de la materia, los vemos ya en la segunda parte cuando vayamos para procesos con archivos indexados, ya ustedes conocen arreglos y demás, ¿sí? La estadística, para que ustedes sepan, les va a permitir emitir un cuadro que va a resumir datos que están en el archivo, donde van a hacer cálculos de porcentajes, van a ser el mayor de tal lugar. La verdad es que de los estadísticos termina siendo un proceso que después en la vida profesional les va a servir, sobre todo para informes gerenciales. Bueno, vamos a empezar con el primer proceso. Proceso individual que se llama carga. Cuando yo cargo un archivo, lo que estoy haciendo es grabando todos los registros que van a formar parte del archivo en otro archivo o en otra estructura de almacenamiento, ¿sí? Fíjense, acá yo tengo el ambiente,
en el ambiente tengo un registro que tiene nombre y edad, tengo un archivo de datos que está ordenado por nombre, y una variable que me va a ayudar a recorrer los registros del archivo, ¿sí? Voy a abrir, fíjense cómo abro el archivo nuevo, de salida, porque lo tengo que cargar, ¿sí? Desde cero. Voy a contar, ¿y esto qué significa? ¿Cuántos registros voy a cargar? 100, ¿sí? Voy a pedir que me ingrese el nombre y la edad de la persona, voy a leer el nombre, voy a leer la edad, al nombre del registro le asigno lo que me cargaron en la variable nombre, en edad pasa lo mismo, grabo en el archivo el registro y paso a la siguiente carga. Lo único que hice acá fue darle valor al registro y grabar el registro en el archivo. ¿Sí? Ese es un proceso de carga de archivo. ¿Está? ¿Alguna duda acá? ¿No? Bueno, se entendió perfecto. ¿Me puede explicar de nuevo, por favor? Sí. ¿Desde qué parte? Ahora voy a usar acá el... ¿Cuándo es el cambio? Ahí sí me mareo. Yo acá, esto sí entendiste, ¿no? Sí. ¿Cuándo? Acá estoy abriendo, es decir, no es que abro, sino que estoy creando un archivo de salida. ¿Sí? Necesito cargar 100 registros en mi archivo. Por eso se llama de carga, porque estoy por generar un archivo que está en blanco, que tiene este formato, ¿sí? Es decir, que voy a necesitar pedir que la persona que sea usuaria del sistema me cargue nombre y me cargue edad. ¿Está bien? Sí. Bien. Esto incluso podría haber sido un ciclo manejado por contador, no hay problema. Acá, una vez que la persona me ingresa nombre y edad, yo tengo que asignar esos valores al registro, a la variable registro, que es una variable compuesta, que tiene nombre y tiene edad. ¿Sí? ¿Con eso ya está cargado el archivo? Y supongo no? que sí. No, porque ahí vos le diste solamente, a ver, este es tu archivo, ¿sí? Y esta es tu variable registro. Yo completo los campos del registro, pero no lo estoy escribiendo en el archivo todavía. ¿Qué tengo que hacer para que el registro forme parte del archivo? Primero crear un archivo en blanco y meter el registro. El archivo ya lo creé. El archivo ya lo creé acá arriba. Acá ya está creado. Después, el registro, yo le dije, al campo nombre le asigné el valor nombre y al campo edad le asigné el valor edad, que es esto que está acá. ¿Sí? Sí. Ahí, ¿forma parte ya de mi archivo? No. No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que escribir el registro en el archivo. Cuando vos ponés escribir el registro en el archivo, estás grabando, ¿sí?, el registro en el archivo. Si no, sin escribir, no sirve, digamos, darle forma o darle valor al registro. No le estarías cargando nada. No, nada, exacto, no sirve. Es algo que no tiene validez. ¿Sí? Sí, ahí entendí. Bien. Sí. Eso advirtió que ese archivo está ordenado por nombre hace referencia al campo. Claro. Ahí. Y si, por ejemplo, no quiero que el nuevo archivo solamente tenga la edad. ¿Y para qué genero ese registro? Si vos acá estás creando un archivo nuevo, que tiene este formato. Si vos querés que tenga otro formato, cambia el formato. Bueno, pero yo, por ejemplo, yo tenía un archivo... Pero ese no es el proceso de carga. ¿Está? Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Y así como está definido el registro, yo igual podría poner, por ejemplo, el archivo de datos ordenado por edad. Sí, sí. Tiene que estar edad primero. No hace falta, no hace falta. Hay algunas bibliografías que dicen que sí, ahí manéjense por lo que diga la gente de práctica. O sea, en mi caso no tiene sentido, pero eso... Ahí no entra el concepto de campo clave y todo eso.
Sí, pero acá yo no tengo definido un campo clave, digamos. Es un dato que a mí me sirve para ordenar el archivo nada más. ¿Se acuerdan los diferentes tipos de clave que yo tenía? Bueno, es eso nada más. En la práctica sí les van a pedir que tenga un orden cuando definan el campo clave, ¿sí? Yo ahí no entro. Me interesa que sepan el concepto más que el manejo de la práctica, que lo ven con la profe Ilse. Bien, ¿otra duda? ¿No? Bien. Vamos al siguiente proceso. Ahora sí, generación, que me preguntaba recién el compañero. A partir de un archivo que ya existe voy a crear uno nuevo. ¿Sí? Entonces, ese archivo que ya existe tiene un formato. ¿Tá? Vamos a ver cuál es. En el ejemplo. Tengo datos donde tengo nombre, edad. Y fíjense que ahora tengo nuevo y tengo otro. Ambos son archivos de datos ordenados por nombre. Tengo las dos variables que me va a permitir a mí recorrer los registros. ¿Sí? Ahora, en lugar de cargarlo desde cero, yo tengo un archivo de entrada que voy a procesar y los datos que a mí me sirven los voy a pasar ¿a dónde? Al nuevo archivo, ¿sí? No al nuevo registro, al nuevo archivo. Entonces, abro un archivo de entrada, fíjense que leo el registro que tengo y abro de salida el archivo otro, ¿sí? Ahí avanza nomás todo. Fíjense, ahora ya no tengo ni contadores, ni tengo un filtro, una condición. Ahora lo único que yo quiero es procesar todos los registros del archivo de entrada. Entonces, como yo tengo que procesar todos los registros del archivo de entrada, lo que voy a preguntar es que no termine mi archivo acá. Mi archivo de entrada que es nuevo. ¿Qué registros del archivo de entrada me interesan a mí? Muy bien. Cuando yo analice registro a registro, voy a pasar a la salida a aquellas personas que sean mayores de 18 años. ¿Sí? ¿Cómo es el formato del registro de entrada respecto al formato del registro de salida? Son iguales. Entonces, como son iguales, yo puedo hacer esto directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, reg y ma, acá, son del mismo tipo. Entonces, si yo al registro de salida le asigno lo que tiene el registro del archivo de entrada, ya es suficiente. Falta, lo que le decíamos recién al compañero, grabar ese registro a la salida. ¿Está? ¿Puede repetir eso, profe? Yo tengo, este es el registro del archivo de ¿qué? ¿De salida o de entrada? Ese es el registro del archivo de entrada o de salida. ¿De salida? De salida. ¿Este? ¿De entrada? Muy bien. ¿De qué tipo de datos son? En el ambiente, ¿qué tipo de datos tienen esas variables? ¿Registro? No, ¿cómo se llama? Datos. ¿Sí? Es lo mismo que yo diga que A y B son numéricos de 2. Si A y B son numéricos de 2, ¿yo puedo hacer a A asignarle B? Sí. Sí. ¿Por qué puedo hacer eso? Son del mismo tipo. Son del mismo tipo. Entonces, yo para no estar haciendo el paso, a ver si borra. El paso de campo a campo acá, yo lo único que hago es a más reg le asigno reg. ¿Esto se puede hacer? Sí, porque son dos variables del mismo tipo de datos. ¿Se entiende? No es suficiente con eso. Dijimos, yo puedo darle valor al registro, pero me falta a mí grabar en el archivo de salida. Y ahí recién termina el proceso. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí o no? Sí, profe. Bien. Sí, ahí quería mostrar yo. Ahí. Quería mostrarles yo, recién preguntaba el compañero qué pasa si yo quiero que mi archivo de salida no tenga nombre, tenga solo edad. En ese caso, yo tengo que generar
otro registro, capaz que me convenga, a ver, contexto. Otro registro que se llame, Profe, ¿no está grabando la clase? no, y ya no me hicieron acordar, así que tarde. Acá el compañero, ¿cómo te llamas? Facu, quería que solo tenga edad, ¿no? Por nombre. Nombre. Entonces, yo genero un nuevo formato ahora, que va a ser alfanumérico de 30, ¿sí? Ahora, otro va a ser archivo de quién. Exacto. De datos 1, ordenado por nombre, y más reg, ¿qué formato va a tener? No. Datos 1. Ahí. ¿Ah? Si yo tengo un archivo de entrada y quiero generar un archivo que tiene otro formato de registro, yo tengo que generar ese otro formato de registro. ¿Solamente ese campo? Vamos a eso. Ahora ya no se puede hacer esta asignación así, directa, porque son de diferente tipo de datos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué haría? ¿Sí está bien? Más reg. ¿Cuál es el único campo que tiene más reg? No. Le tengo que asignar ¿qué campo? Reg.nombre. Eso. ¿Sí? ¿Está? Ahí ya no puedo hacer asignación directa porque los formatos son distintos, los tipos de datos son distintos. ¿Se entiende? Bien. Bien. ¿Vamos bien hasta acá, gente? ¿Sí? Acá hay un ejercicio. Igual les preparé un montón de ejercicios que no están en la guía. El que vio la presentación o la que vio la presentación ya habrá accedido a esa guía. Se cuenta con un archivo de multas del año 2021 con el siguiente formato. Tiene una identificación del multa, una fecha, un DNI, el motivo de la multa y el monto de la multa. De 7,2, a la que no le toque nunca la multa así, pero... Se necesita generar un archivo de salida con los registros correspondientes a diciembre del 2021 y generar otro archivo relacionado que contenga datos sobre el lugar donde se emitió la multa, la hora y si ya ha saldado la deuda. El formato de este registro será ahora identificación de la multa, la fecha, el DNI, lugar, hora y si está pagado o no. Este proceso es de generación o carga. Carga. Sí, que veníamos. Hay que, Es profe, de generación porque tengo un archivo de entrada. Cuando el proceso es de carga, yo no tengo archivo de entrada, ¿sí? Que es un archivo que estoy creando desde cero, en blanco. ¿Se entiende? Sí, Que no profe, tengo nada. me confunde porque yo en el archivo de entrada no tengo lugar y no tengo hora, entonces yo supongo que por eso vengo Sí, de pero recién entrada. vimos ese ejemplo. Recién les mostré yo generar otro formato de registro, que es lo que está acá. ¿Sí o no? Claro, ¿O no? pero yo hablo de la información, a eso me voy yo. La información no importa porque vos la podés pedir siempre, ¿sí? O sea, si vos sacás las multas que son de diciembre del 2021, no tenés hora, lo que le tenés que preguntar a la persona que está haciendo uso del sistema es que te ponga la hora, ¿entendés? Y ya está. Ah, bien, yo pensé que eso se refería con carga. Disculpe, profe. No, eso vos le pedís nada más y ya está. Pero el resto de los datos los sacás del archivo de entrada. Los datos que no tengan, les solicitan ustedes por terminal. Ahora, si nos alcanza el tiempo, lo vamos a hacer acá en el curso este. ¿Sí? Bueno, seguimos con procesos. Listado. Hoy nos decía la compañera el tema del listado. ¿Qué era un listado? Mostrar información, la que sea. ¿Sí? Sacar porcentajes, obtener cálculos, obtener cantidad, lo que venga. Uy, acá no veo, así que voy a venir de acá. Fíjense que tengo ahí un
formato de registro, que tiene datos del paciente, el nombre, la fecha de nacimiento, y si tiene historia clínica. Historia clínica es una variable conjunto o rango. Conjunto. Fíjense que historia clínica, yo no voy a cargar datos, ¿sí? Ya forma parte del archivo, del registro, digamos. En el proceso yo abro el archivo de entrada, leo el registro y digo, mientras no termine el archivo, yo lo que quiero hacer es verificar si el paciente tiene o no tiene historia clínica. ¿Se dan cuenta el uso que le estoy dando a la variable conjunto? ¿Qué uso le estoy dando? ¿De carga o de comparación? De comparación. Cuando es de comparación, en el registro va con signo igual. ¿Está? Bien. Entonces, si historia clínica no tiene, yo muestro por pantalla los datos del paciente. Y así registro a registro. Eso es un ejemplo de listado. Estoy haciendo un proceso listador. ¿Sí? El padrón, a diferencia del listado, lo hago con un orden. ¿Sí? Por ejemplo, la lista de asistencia, el padrón cuando van a votar. ¿Está ordenado de qué forma el padrón? Alfabéticamente. ¿Sí? O cuando les tocó votar ahora en las elecciones acá en la FARC. Fíjense que ahora el archivo dice ordenado por paciente, ¿sí? Y yo acá les necesito, de hecho en el padrón, a diferencia del listado, se emite un total. Fíjense cómo cambia acá al final, que yo les muestro la cantidad de pacientes en total y la cantidad de pacientes que no tienen historia clínica. ¿Ven? Entonces deja de ser un listado para ser un padrón, aparte de que el archivo pasa a estar ordenado por paciente en este caso. ¿Está? Estos van a ser los otros dos tipos que vamos a ver, listado y padrón. Bien. Vamos nomás. Esta es una actividad ya. A ver. Espera un ratito para adelante. Acá vamos a jugar un rato. Si entendimos todo. Acá se saca el verdadero que entendió. El que entendió, el que va a estar en el. Entonces sí. Espera que acá. Tengo que activar yo. A ver si me conviene desde la compu tuya. Disculpe, profe. Sí, decime. Estamos por jugar un juego. Sí, ya sé. En el parcial, a mí el tema de los tipos de archivos, ¿cómo suele aparecer o cómo usted piensa hacer el tema de eso? ¿Cómo? No entendí lo que me dijiste. Em, ¿Qué debería aprender de los tipos de archivos, además de la definición? Si hay alguna ayuda en esa parte, porque a mí me cuesta bastante diferenciar, por ejemplo, el listado de padrón Tenés que y... pensar ejemplos. Así como estamos viendo recién que yo les voy pasando ejemplos, ustedes lo que deberían hacer es tomarse ese cuidado de tomar ejemplos. ¿Sí? Hacer ejemplos. Bien, profe. Vamos, esperen que me olvidé que teníamos el jueguito ese. Acá. Bueno, esto vamos a poner dejar de compartir.
No, te va a tocar compartir a vos. Ahí está el código Menti. ¿Sí? Menti.com y el código. 3 preguntas nada más. ¿Ya está? Pero, No profe, encuentro la página, profe. Menti.com es la página. Y ese es el código 23067930. ¿Estamos? no todavía, profe. 5, 4. ¿Por qué vino tan poca gente hoy presencial? ¿Saben ustedes o no? ¿O ya Tenía dejaron? obreros en la casa. ¿Eh? No. Había más gente virtual. Bueno, a ver. Tengo un archivo de expedientes judiciales con número, detalle, juzgado. Quiero un informe con expedientes del juzgado A y cuántos son. ¿Qué es? ¿Listado, padrón o carga? A ver. ¿Cuántos son? La primer diferencia era en el padrón, las 2 segundos hace que les dije. Que emite un informe final. Para el que me preguntó recién cómo hace para buscar, fíjense que esta actividad tiene un ejemplo, recién dije, ¿eh? Bueno, este como a mí me sirve de termómetro para ver qué tan, o sea, si ahora hay 20, después del parcial entramos todos, digamos. Ya no hay más virtual. Ah, ¿cómo sigo ahora? Ahí. A ver. Tengo un archivo de medicamentos cuyos registros poseen código de descripción vencimiento. Necesito un informe de laboratorios. Padrón, carga o listado. Ahí están las drogas. A ver, acá tengo fe. Sí, bueno, igual. Siempre hay 26, 25 que... Muy bien, este es un listado nomás. ¿Sí? Necesito un informe de los laboratorios que están en el archivo, nada más. ¿Está? Última. Y después me consultan a ver qué pasó. A partir de un archivo de personas que trabajan en Haití, me solicitan obtener un archivo de datos con personas tester. Generación, cargo, listado. No, puse mal. Soy de la parte de los 26, de los 29. ¿Cómo hacer un listado si tienen que generar un archivo? Me solicitan obtener un archivo. Ahí nomás, ¿eh? Bueno, ¿entienden la diferencia o no? Así como con estas preguntas puedes llegar a hacer el parcial. Un poquito más complejo, no le voy a negar. Pero fíjense que igual le erraron y hace 2 segundos que estamos. Esos 3 locos. Así me siento yo. Bueno. Ay, cierto que vos estás ahí en tu... Perdón. Deja de compartir nomás. Ah, no sé, espera. Ahí abajo nomás se muestra. Siguiente, a ver. Juan ganó. Ah, no. A ver. Chan. Juan. No sé cuánto Juan hay también.
Después le sigue King Weiler. Juan. Reclámala Juan. Bueno. Muy bien, chicos. ¿Entendieron los ejemplos? ¿Entendieron los errores? Bien. Seguimos ahora un ratito más. Deja de compartirlo. Ahí. Y vengo yo ahora. Acá. Bien. Bueno. Ahora sí escanean este QR. Van a acceder a una serie de ejercicios de repaso que les armé. Presten mucha atención porque dice archivos secuenciales y archivo indexado. Ah, no. Indexados todavía no, pero bueno, va a ser una página que vamos a usar para ejercicios secuenciales. ¿Accedieron? Bien grande, les puse cosas que... Me dice que tengo que descargar la aplicación. ¿Pudieron acceder acá a alguien? Hay que cargar. No me deja. Este les va a hacer acceder a... Parece que no. Si no, eso puedo acceder y Ah, paso pero por acá el tengo grupo. yo. Ah, ahí. Este es el sitio que les voy a compartir ahora y la idea es que en el Jamboard que les aparece, archivos acá, ya hay alguien que está haciendo pavada, pongan un stick note y acá escriban, ¿sí? Elijo ejercicio 2 y la solución y quién es. ¿Está? Así, ¿está? No, pavadas, chicos, son nada. Bueno, archivos secuenciales. Tenemos escenario 1, que es el de las multas, que ya les mostré. Escenario 2, banco de alimentos. Un banco que rescata alimentos próximos a vencer de los supermercados. Está en Argentina también. Y los lleva a merenderos y a organizaciones que puedan hacer uso de esos productos y que no los tiren. Tienen este archivo con este registro y acá les dejo el enunciado, ¿sí? En el escenario 3, desnutrición infantil, algunas estadísticas ahí que está relacionado a los objetivos de desarrollo sostenible, les muestro un archivo con un registro y un enunciado, y el escenario 4, un escenario también de océanos. La idea es que ustedes puedan practicar con estos ejercicios, porque estos ejercicios no están en la guía. Son ejercicios que nos ayudan a repasar lo que vimos hoy nada más. ¿Sí? ¿Cómo vienen con la práctica ustedes? Terminamos secuenciales. Terminaron secuencia, no secuenciales. ¿Está bien? Terminaron secuencia. Bueno, entonces venimos súper bien. Porque si terminaron secuencia, a ver si me deja esto, volver al chat. Yo acá voy a pegar, ahí está, desafíos de archivos, y eso después les pasamos por el WhatsApp, ¿sí? Venimos bien, porque si ustedes no arrancaron todavía, significa que el miércoles que viene, creo que tienen online, ¿puede ser? ¿Sin asistencia? ¿Sí? Es feriado, me parece, pero como tiene 2 días feriados, la profe creo que había pedido, y si no, bueno, se pasará el otro miércoles. Ustedes ya van a saber todo. O lo que yo les recomiendo es agarren la guía y empiecen a hacer sin temor y sin miedo
y los traen hechos, entonces aprovechan súper bien la clase de práctica para sacarse dudas más que para aprender a hacer algo. ¿Entienden? Si les sirve, digamos. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo? ¿Problema? Usted pasa la... Profe, ¿puede pasar el Jamboard? ¿También? Bueno, Sí, profe, porque me mandaba página de 20. ¿ustedes pueden pasar al grupo de WhatsApp, por favor? Sí, profe. No miren el mío, me confundí el link. Mira, Ya es tarde, va. ¿alguien del Zoom que comparta en el WhatsApp que tienen ustedes, que deben tener ahí un WhatsApp armado? Tanto la página con los escenarios como el Jamboard. Bueno, si no hay más dudas, yo ahora en el WhatsApp les dejo el link para la asistencia, que es una actividad así de una pregunta media pava, responden, marcan la asistencia y ya estaríamos. ¿Sí? Sí, profe. El formulario y hasta las 7 máximo. ¿Vale? Siguen haciendo boludez. 2 años tienen. Bueno, podríamos poner un canal en Discord que sea memes. Entonces, Igual, profe, yo quería preguntar, o sea, porque ¿cómo creo ser que en el infantil sin decirme que sos infantil? ¿Qué? ¿por dónde va a pasar la página donde están las actividades? Ya lo pasé acá en el chat. Ah, esta, ok, sí, ahí vi. Por hacer pavadas. Bueno, listo, gente. Nos vemos. Profe, ¿va a pasar la asistencia por acá? ¿O al... Por No, va a WhatsApp. pasar por WhatsApp. Ah, bueno. Por WhatsApp. Claro. Sí. Sí. Hasta luego, profe. Chao.